Para la parte media de los 90s, George sabía que tenía que dirigir más películas de Star Wars para resucitar la franquicia del posible olvido del público en general. Era hora de que el creador vuelva a su creación. El episodio 1 tenía mucha expectativa. Los actores estaban entusiasmados, a diferencia del escepticismo de los actores en el episodio 4. Había publicidad por doquier. Esta expectativa llegaba al punto de parodia al ver a tantas personas acampar por semanas alrededor de un cine solo para ver esta película. Algo que George no consideró fue el titánico éxito de Titanic en 1997 y 1998, al ser la primera película en llegar a los $2.000 millones. El episodio 1 podrá haber sido la película más anticipada del milenio anterior, pero aún así no superó a Titanic. El episodio 1, aún al ser eclipsada por Titanic, fue un éxito rotundo al pasar la marca de los 1.000 millones, una excepción en ese entonces, pero que ahora es casi el mínimo para que un blockbuster se considere exitoso. El episodio 1, si bien tiene una historia críptica y aburrida, fue la resurrección que Star Wars necesitaba, y era una maravilla técnica al ser la primera película en ser exhibida con proyectores digitales. Se usaba un disco duro en vez de rollo de filme, una excepción en ese entonces y ahora casi la norma absoluta de proyección, al menos en Estados Unidos. Siendo un éxito financiero y de la crítica en un principio, ahora muchas personas la consideran como el inicio de la excepción que trae la saga. Continuamos con el episodio 2. El episodio 2, El ataque de los clones, Attack of the Clones, sería la primera película principal de Star Wars en llegar en este milenio. Esta sería una de las primeras películas en ser filmada completamente de manera digital, llevando el cine a la revolución digital que aún vivimos hoy. Esta trata más sobre Anakin Skywalker mientras se corrompe aún más al volverse como el Darth Vader que conocemos hoy. Esta para muchos, incluyéndome, es considerada la peor de las películas principales. Esta es muy larga, muy dependiente de los efectos de computadoras. Muchos personajes no son los mismos y el elemento romántico, mejor manejado en las películas anteriores, se baja al nivel de la telenovela promedio. El diálogo frío y estándar que George usaba a cierto grado en la trilogía original fue casi absoluto en esta entrega. Esta fue igualmente un éxito financiero, pero ya muchas personas se sentían aburridas y decepcionadas. El episodio 3, La venganza de los Sith, Revenge of the Sith, sería la precuela final, a cierto grado, lanzada en el 2005. Esta es la última película dirigida por George Lucas, por ahora. Esta volvió a generar mucha expectativa como lo hizo el episodio 1, especialmente por el ansiado retorno de Darth Vader. Esta muestra la completa transición de Anakin a Darth Vader y la caída de la República, junto con el levantamiento del Imperio. Esta igual tenía muchos defectos de las precuelas anteriores, aunque muchos la consideran la mejor, o menos peor, de las precuelas por su acción intensa y algunos momentos de actuación malos pero graciosos. Esta igual generó muchas ganancias, pero esta, como el episodio 2, ya empezaba a ser eclipsada por otras franquicias. Las críticas no fueron tan fuertes como se dio con las otras precuelas, pero igual no era querida como la trilogía original, incluso el episodio 6. George Lucas volvió a su rol pasivo en las películas después del episodio 3, y Star Wars volvería a caer en otro periodo de descanso, como lo fue entre 1983 y 1999, el cual muchos pensaban en ese entonces sería indefinido. George Lucas tenía el plan de reciclar la franquicia por un futuro indefinido. Muchos productos asociados, mar de DVDs y Blu-rays, y relanzar las 6 películas en 3D. Lucas mismo dijo que no habría un episodio 7, y, por ende, la franquicia por siempre tendría solo 6 películas. Fue entonces que, al final del 2012, Disney compra a Lucasfilm por $4.000 millones. Disney continuaría la franquicia con un universo cinemático de Star Wars, que incluiría una trilogía de secuelas junto con películas standalone de antología. Por ahora solo han salido el episodio 7, El despertar de la fuerza, The Force Awakens y Rogue One. Debido a esto, desde el 2015 hasta el 2020, habrán varias películas planeadas de Star Wars de manera anual. Pude ver Rogue One en el Cineplanet antes mostrado. El episodio 7 lo vi en el Century Laguna 16, un Cinemark como este a cierto grado, en Elk Grove, California, al visitar familiares en el área de Sacramento. La volví a ver una vez más en Guzzo, Tahoe, al volver al área de Montreal, cuando vivía ahí, con el doblaje de Francés Queveco. Veamos cómo se desenvuelven las secuelas. George tenía planeado solo reciclar la franquicia por tiempo indefinido.
Del 2012 al 2017 ya tenía planeado relanzar las 6 películas en el cine en 3D, así como varios productos asociados y los Blu-rays del 2011. Cuando salió el episodio 1 en el 2012 en 3D, la opinión positiva que alguna vez tuvo se disipó y muchos fans rechazaron esta entrega. Lo veían como mucha explotación y esto, junto con los cambios continuos a la trilogía original, hacía que creciera más y más el desdén hacia George. Es por eso que Disney, la única compañía que hubiera podido comprar Star Wars, compró Star Wars, o Lucasfilm para ser exacto. Lucasfilm tenía los derechos de Star Wars de manera independiente, por eso podía hacer caricaturas con Cartoon Network y otros productos. Ahora, como Disney posee Lucasfilm en su totalidad, ellos poseen todo lo relacionado a Star Wars, Indiana Jones y otras franquicias de Lucasfilm. Por ciertos acuerdos, Star Wars o el episodio 4 sí es propiedad de 20th Century Fox de manera indefinida, mientras que las otras 5 películas principales pasarán a su totalidad a Disney para el 2020. Muchos millones en juego hacen que cosas así tarden tanto tiempo. Disney ahora es el amo y señor de todo lo relacionado a Star Wars. Su primer movimiento fue borrar del canon todo material extendido que salió anteriormente. Para Disney, solo las películas principales, junto con las de antología y todo material extendido hecho por Disney, son parte del canon. Al haber gastado $4.000 millones en Star Wars, obviamente Disney quería ver retornos en su inversión, lo que significó planear todas las películas que saldrían después lo más pronto posible, especialmente el ansiado episodio 7. Jeffrey Jacob Abrams, o J.J. Abrams, era más que nada un técnico de sonido en películas. Él pasó de dirigir varias series de televisión a hacer una buena transición al cine. Solo tenía 10 años cuando salió el episodio 4 y, finalmente, especialmente con el éxito de Star Trek en la oscuridad, Star Trek Into Darkness, cumpliría su sueño de dirigir una película de Star Wars, especialmente el episodio 7, la película que permitiría, o no, si la franquicia despertaría o volvería a un sueño indefinido. Disney y Abrams tenían la difícil tarea de revivir la franquicia más popular de todas en el cine. Juntaron a algunas estrellas de la trilogía original junto con nuevos actores y regresaron al estilo de creación de películas que se usaba en los 70s y 80s, filmación con filme, efectos prácticos, una historia más activa, etc. La anticipación podría haber alcanzado incluso la del episodio 1, especialmente en Estados Unidos, lo cual sea al haber estado ahí en ese entonces. Regalos navideños por doquier, exceso de comerciales y productos, incluso había naranjas de Star Wars, e incluso una maratón de videos de Star Wars en YouTube. Hay que considerar que cuando salió el episodio 3, YouTube aún era un sitio de videos no tan conocido. El estreno fue exitoso a un grado extenso. Esta es la tercera película en sobrepasar los $2.000 millones, después de Titanic y Avatar. Esta recuperaría las buenas críticas que tenía la trilogía original, aun si algunos sienten que se basaba mucho en la nostalgia, estructura similar al episodio 4, tercera estrella de la muerte, etc. Star Wars había vuelto, y todos los que aún aman la trilogía original y odian la trilogía de las precuelas, en general se sienten muy contentos con la versión de Disney de Star Wars. Muchos tienen fe en las secuelas, el episodio 8 y el 9. Gareth Edwards, así como Abrams, era un super fan de Star Wars. Él usó los VHS hasta que ya no podían más. Después de dirigir su versión de Godzilla del 2014, una película con efectos interesantes pero también con personajes estereotipados, él recibiría un proyecto que seguramente lo dejó extático: dirigir Rogue One, a Star Wars Story, la primera película de la antología. Fuera de películas spin-offs de Ewoks, solo había habido una película standalone antes, Star Wars: La Guerra de los Clones, salida en el 2008. Este era un piloto para otra caricatura de Cartoon Network, con una historia situada entre el episodio 2 y el 3. Rogue One no tenía mucha expectativa al ser otra standalone y al ser una precuela, pues su historia estaba situada poco antes del episodio 4. Esta podría haber sido igual de odiada que las otras precuelas. Ya muchos no tenían fe en las precuelas, preferían que solo siga la historia al ver lo generalmente buena que el episodio 7 terminó siendo. Rogue One salió y tenía la misma expectativa que la película promedio. Es posible que la audiencia no fuera tan grande, puesto que solo había pasado un año desde la película anterior, un tiempo muy corto entre películas. Al salir, esta tuvo críticas mixtas. Algunos pensaban que sí tenía mucha acción y era más animada que las precuelas, mientras otros lo veían como un fanfilm glorificado, con personajes aburridos y que se apegaba a la nostalgia aún más que el episodio 7. Esta pasó los $1.000 millones, pero fue eclipsada por la anticipada Capitán América Guerra Civil, Captain America Civil War.
Con el poder del Marvel Cinematic Universe, incluso Star Wars tiene competencia. Al menos las películas de la antología parecen no tener tantas ganancias. Es posible que los principales sean las líderes en sus respectivos años, aún así. Rogue One vino y se fue, sin dejar mucho impacto ni desdén por parte de los fans. De por sí era standalone, lo que significa que, si bien se conectaba mucho a la historia en general de Star Wars, esta tenía, a cierto modo, una conclusión definitiva. Rogue One no dejó buenas expectativas para las otras películas de antología, aunque, a diferencia de la trilogía de las secuelas, con una historia continua y unificada, las otras películas de antología podrían sobresalir bien según sus historias y directores. Si bien Star Wars se originó en la pantalla grande, era obvio que el enorme universo de Star Wars no podía estar confinado al séptimo arte. Este video tardaría demasiado al describir todas las series, libros, cómics, videojuegos, juguetes y demás. Por ende, solo hablaré en detalle de las partes que yo experimenté y con ciertas menciones a los objetos que no haya usado. Empezamos por algunos objetos físicos. Primero está este sable láser o lightsaber. Este tiene fecha de 1999, aunque probablemente recién la haya conseguido alrededor del 2002. Según esta revista, este sable láser representa el de Qui-Gon Jinn y es de color azul. También está la revista en sí. Esta salió poco antes del episodio 7 y es de Estados Unidos. Spoilers, el momento número 1 es Force Awakens. Que sea el momento que defina la franquicia entera, eso se nota que es algo desesperado. El póster compensa todo a cierto grado. También se pueden leer los varios libros que exploran más a fondo el universo de Star Wars que la película promedio. Solo he leído Star Wars Aftermath, un libro con la historia entre el episodio 6 y 7. Este libro sí tenía personajes más complejos que los personajes usuales de Star Wars. Aparte de eso, la trama sí te agarra de principio a fin y deseas saber más para el final. Espero poder leer las dos secuelas prontamente. Igualmente hay incontables cómics. El que pude leer fue Star Wars Shattered Empire, igualmente uno que toma lugar entre el episodio 6 y 7. Shattered Empire exploró la historia de una piloto que ayudó a los rebeldes y cómo tendría que ayudar a Luke a parar a algunos mobs que querían retomar el imperio. Estos cómics tienen un diseño muy sutil y atrayente, y la historia saciaba la curiosidad para los que esperaban el episodio 7. Este cómic sufría defectos del medio actual de los cómics, como el hecho de que cada parte cueste $5 y la mitad del libreto esté rellena de publicidades para Legos, juguetes de Star Wars, etc. Que hayan comerciales en los medios gratuitos, como la televisión, radio, algunos periódicos, está bien, pero ¿por qué salen en medios que son tan caros? No lo entiendo. Espero les guste este cómic, aún si ya salió el episodio 7 hace más de un año. De las caricaturas de Star Wars, solo vi la que se dio del 2003 al 2005, llamada Star Wars Clone Wars, con su historia situada entre el episodio 2 y el 3. Esos cortos fueron creados por Genndy Tartakovsky, un animador ruso que creó el laboratorio Dexter, Samurai Jack, entre otras caricaturas. Los cortos son muy interesantes incluso para los que no sabían nada de Star Wars o de las otras creaciones de Tartakovsky, con personajes angulares e imponentes, animación fluida y rápida, y un estilo minimalista, pues no había casi nada de diálogo en los primeros cortos, le daba a estos cortos un estilo notorio, y se notaba que Tartakovsky veía estos cortos como modo de contar una historia compleja, no solo para promocionar una película que saldría después. Si se considera todos los cortos como una sola película grande, esta es definitivamente mucho mejor que cualquiera de las precuelas, la película y serie del 2008, e incluso Rogue One, a nivel de historia y estilo. Incluso aún si algunos de los cortos empezaban a depender mucho del diálogo. Estos cortos mostrarán la transición de Anakin hacia Darth Vader mucho mejor de cómo se mostró en el episodio 3, e incluso se introdujo al General Grievous. A diferencia de la serie animada del 2008, estos cortos sí se sentían más relevantes, puesto que el episodio 3 aún no había salido. No comprendo el propósito de todo el material extendido que tiene la historia situada entre el episodio 2 y 3, que haya salido después del episodio 3, pues ya sabemos la historia completa. Hay que considerar que muchos materiales del universo extendido que salieron después del episodio 6, en su mayoría, contaban la historia como ocurría después del episodio 6, antes de que saliera el episodio 7. Parte del material que salió después del episodio 3 sí cubría el hueco entre el episodio 3 y el 4, pero parecía que la mayoría se enfocaba en el hueco que existía entre el episodio 2 y el 3. De estos materiales, los cortos del 2003 al 2005 de Tartakovsky fueron definitivamente los más ambiciosos.